Señoras y señores, como presidente de Nueva Economía Forum, tengo el placer de darles de nuevo la bienvenida al Forum Europa, la tribuna política que organizamos con la colaboración de Asisa, BT y Red Eléctrica de España. Hoy tenemos el honor de recibir a una antigua amiga de esta organización, doña Rebecca Greenspan, a la que tuvimos el honor de recibir en otras oportunidades, secretaria general iberoamericana, a la que va a presentar, muchas gracias, vicepresidenta, doña Soraya Sáenz de Santamaría, vicepresidenta del Gobierno, ministra de la Presidencia y portavoz del Gobierno. Querida Soraya, la tribuna es suya. Querido presidente del Congreso, del Consejo de Estado, defensora del pueblo, portavoces de grupos parlamentarios, señores embajadores, diputados, senadores, queridos amigos. Quiero comenzar mis palabras reiterando una vez más mi agradecimiento a este foro por la ocasión que habitualmente nos ofrece para compartir algunas reflexiones sobre temas de relevancia para nuestro país. En muchas de ellas, como hoy, hablamos sobre la posición de España en el mundo o su papel en Europa, cada día con un creciente protagonismo. En la jornada de hoy tenemos además una magnífica oportunidad para valorar nuestra incardinación en la Comunidad Iberoamericana de Naciones. Por esta razón, quisiera recordar que el compromiso del Gobierno de España con el fortalecimiento de nuestros lazos con Iberoamérica ha sido claro, contundente y sostenido desde el comienzo de esta legislatura. Nuestro compromiso con la región era y es plenamente consciente tanto de la importancia de nuestras relaciones con Iberoamérica como de la necesidad de su renovación para dar un nuevo impulso a este gran proyecto de conjunto. De hecho, en las tareas de preparación y desarrollo de la Cumbre Iberoamericana de Cádiz, el Gobierno de España apoyó firmemente un refuerzo de las relaciones iberoamericanas e impulsó el acuerdo entre los 22 socios para que una comisión estudiase las vías en que debía encaminarse su renovación. Una tarea a la que otorgamos la máxima importancia, como prueba su composición, con miembros como el propio exsecretario general iberoamericano, Enrique Iglesias, estrechamente conocedores de la realidad del sistema iberoamericano. Una tarea a la que hemos dedicado un verdadero esfuerzo colectivo, como demuestra la prioridad que asignó a este proceso la posterior Cumbre de Panamá en octubre de 2013, con una resolución específica sobre la renovación de la Comunidad Iberoamericana en línea con lo ya avanzado en Cádiz, teniendo presente la importancia fundamental de iniciar una nueva etapa y renovar las equipes. Los países iberoamericanos elegimos en febrero a una nueva secretaria general iberoamericana, doña Rebecca Greenspan, a quien tengo el honor de presentar hoy en este Foro en Europa. Esta presentación, como la nueva tarea que nuestra conferenciante viene desempeñando desde su toma de posesión el pasado 1 de abril, tiene lugar en un momento ilusionante para el proyecto. Un momento en el que se están fijando prioridades. Se está tratando de mejorar la organización de las cumbres, así como el funcionamiento, organización y financiación de las EGIP con vistas a su refuerzo institucional. Todo este trabajo se realiza, además, en paralelo con la preparación de la próxima cumbre de jefes de Estado y de Gobierno que tendrá lugar en Veracruz, México, los días 8 y 9 de diciembre, y desde donde nos viene recién aterrizada la secretaria general. Una ciudad que atesora un indudable significado histórico y que ofrece un marco inmejorable para que el conjunto de todos los iberoamericanos afiancemos de manera decidida los pasos hacia una nueva comunidad iberoamericana. Estoy convencida de que la nueva secretaria general, Rebecca, nos podrá ofrecer sus perspectivas al respecto y de que nos aportará con ello al menos una pequeña muestra de su gran experiencia en este ámbito. Una experiencia que quiero recordar y que ya ha sido reconocida por el apoyo conjunto de todos los países iberoamericanos a su candidatura, en un claro reconocimiento a la trayectoria profesional de Rebecca Greenspan. De su excelente capacidad de trabajo y conocimiento extenso del ámbito multilateral, especialmente
en el ámbito del desarrollo socioeconómico, la igualdad de oportunidades y el apoyo a los derechos humanos. La experiencia vivida por la Secretaria General en el marco multilateral de Naciones Unidas y especialmente en su anterior puesto como Secretaria General Adjunta de Naciones Unidas y administradora asociada del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, será tremendamente útil, sin duda, para el esfuerzo que estamos realizando en la comunidad. Un esfuerzo conjunto orientado a establecer una mejor cooperación, que cree más oportunidades para la mejora del crecimiento económico, la cohesión social y la generación de empleo. Esos son los objetivos marcados y los objetivos que, además, constituyen prioridad para todos. La secretaria Gríspan aporta también una reseñable experiencia de gobierno, en la que quiero destacar especialmente su puesto como vicepresidente de Costa Rica y ministra de Vivienda, siendo también ministra coordinadora del sector económico y del sector social. Su capacidad de liderazgo e impulso de la acción gubernamental en el ámbito económico y social costarricense fue ampliamente reconocida y, no me cabe duda, también será muy útil en su trabajo desde la SEGIP para alcanzar acuerdos entre los socios iberoamericanos. En España somos plenamente conscientes de la transformación profunda que Iberoamérica ha experimentado, así como de su consecuencia de apertura a un tiempo nuevo en las relaciones en la región. El desarrollo económico de muchos de nuestros socios experimentado en los últimos años, así como el refuerzo de la región del Pacífico como un área de intensas relaciones económicas, nos enseñan el camino para seguir abriendo oportunidades de desarrollo económico y social y adaptarnos de forma constante a las nuevas realidades. Porque persisten importantes desafíos que debemos afrontar de forma conjunta desde la cooperación, como los socios estratégicos que somos. Como hice ya en este foro hace año y medio, quiero reiterar que he podido constatar en primera persona la importancia que tiene la Secretaría General Iberoamericana. Tuvimos la oportunidad de contar con su fundamental asistencia durante las reuniones que hicimos distintos ministros con ocasión de la Cumbre de Cádiz y de su colaboración extraordinaria a la hora de fraguar consensos entre los 22 países participantes y establecer mecanismos para el fomento del fortalecimiento institucional iberoamericano. En estos mismos meses, con el mismo espíritu de cercanía y cooperación entre gobiernos y SEGIP, están avanzando las reuniones preparatorias para la Cumbre de Veracruz, en torno a las grandes áreas de acción en las que el trabajo conjunto en el seno de la comunidad iberoamericana puede ofrecer ventajas comunes. Los espacios iberoamericanos del conocimiento, de la cultura, de la cohesión social, de la economía y de la innovación. Tenemos como región activos y ventajas competitivas en todos estos ámbitos que debemos aprovechar. Me consta que la SEGIP trabaja de manera decidida para que nuestras crecientes relaciones económicas, la defensa de nuestras lenguas comunes y la cooperación en materia de conocimiento, innovación y desarrollo tengan en la Cumbre de Veracruz un lugar fundamental. Confiamos en que esta próxima reunión nos sirva para definir y ajustar aún más los mecanismos de los que disponemos para trabajar de una manera unida, siendo más competitivos, teniendo un mayor impacto en el conjunto del mundo y avanzando hacia una mayor cooperación. En este proceso estamos convencidos de contar con la inestimable ayuda e impulso de la Secretaria General Iberoamericana, Rebecca Gríspan. Por eso le cedo la palabra y le anticipo mi agradecimiento. Muchas gracias. Señora Vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, señor José Luis Rodríguez, Presidente de Nueva Economía y queridos miembros de la mesa, querido Presidente del Congreso de Diputados, Presidente del Consejo de Estado, Defensora del Pueblo, queridos amigos todos, no voy a ir uno por uno, pero quiero saludar muy especialmente a todas las autoridades, diputados y embajadores que nos acompañan hoy. Es un placer para mí, en nombre de la Secretaría General Iberoamericana, realmente participar en este foro. Quiero dar un agradecimiento muy especial a Nueva Economía y a todos los que hacen posible esta oportunidad que tengo de dirigirme a un público tan calificado y relevante para el quehacer de esta Secretaría General. Un agradecimiento muy especial y muy sentido a la señora Vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, por el honor que me ha dado al presentarme y por las palabras que me ha dirigido.
Permítanme resaltar 3 aspectos de la vicepresidenta que ustedes conocen sobradamente. Primero, su capacidad de gobierno, de trabajo y su dedicación a España. Segundo, su compromiso con el proyecto iberoamericano, como lo acabamos de oír, y como quedó de relieve cuando presidió el comité organizador de la Cumbre Iberoamericana de Cádiz. Y finalmente, nuestro reconocimiento por su eficacia y su habilidad diplomática, que hemos podido apreciar en muchas ocasiones, pero de la que fuimos testigos rumbo a Cádiz cuando presidió la primera reunión ministerial iberoamericana de ministros de la presidencia y equivalentes en el 2012 en el Palacio de la Moncloa. Muchas gracias, vicepresidente. Cádiz fue una cumbre, como acaban de escuchar, especialmente importante, ya que inició la renovación de la Conferencia Iberoamericana al encomendarle al expresidente Lagos, al excanciller de México, Patricia Espinosa, y al primer secretario general iberoamericano, Enrique Iglesias, propuestas para adaptar las cumbres iberoamericanas a los cambios acaecidos en el mundo en estos últimos años. Interpreto mi elección, como se ha dicho, como una elección que tiene un mandato claro de seguir por el camino de la renovación. Y como he dicho, esta renovación es una necesidad que tenemos por las buenas razones, no por las malas razones. Necesitamos renovar la Conferencia Iberoamericana porque, como bien se ha dicho, América Latina hoy es muy distinta a la América Latina de hace 23 años, cuando comenzaron las cumbres, y porque además tenemos otros organismos de integración en la región iberoamericana con las que tenemos que buscar las complementariedades, ya que esas formas de integración no existían cuando comenzó la cumbre de presidentes iberoamericanos en el 91. Pero también porque este espacio iberoamericano es un espacio privilegiado para Latinoamérica y para los países de la península ibérica, y sin duda para España. Como ha dicho en su discurso de proclamación el rey Felipe VI, y abro comillas, con los países iberoamericanos nos unen la historia y lazos muy intensos de afecto y hermandad. En las últimas décadas también nos unen intereses económicos crecientes y visiones cada vez más cercanas sobre lo global. Pero sobre todo nos une nuestra lengua y nuestra cultura compartidas, un activo de un inmenso valor que debemos potenciar con determinación y generosidad. Cierro comillas. En nombre de la comunidad iberoamericana, agradezco al rey Juan Carlos I su apoyo y dedicación a la conferencia durante todos estos años y al hoy rey de España, Felipe VI, por esta importante mención en su discurso, que refleja su compromiso con este espacio y el entusiasmo que estamos seguros pondrá en las tareas de renovación que corresponde a la Conferencia Iberoamericana abordar en esta etapa. Se han cosechado muchos éxitos a lo largo de estos años. Se ha construido y se ha profundizado esta relación transatlántica en gran cantidad de áreas que van desde lo financiero y comercial, pasando por la infraestructura estratégica y la innovación, hasta los ámbitos de la cultura y la educación. Realmente debo decir que ahora que me he acercado mucho más a todo lo que se ha hecho en la Conferencia Iberoamericana, yo digo que me he encontrado programas maravillosos que se han hecho durante todos estos años con un solo defecto, que es el secreto mejor guardado de toda Iberoamérica. La visibilidad de estos programas va a ser una tarea que vamos a tener que asumir en los meses por venir. Pero les aseguro que el esfuerzo que se ha hecho durante todos estos años ha sido enorme y ha incorporado cada vez más distintos actores, no solo a los gobiernos, sino a las empresas, a las organizaciones públicas y privadas, a personalidades de gran estatura nacional, regional e internacional, capaces de marcar una diferencia en el entendimiento mutuo y la cooperación iberoamericana. Por lo tanto, el espacio iberoamericano no es un espacio que hay que inventar, es un espacio que existe. El invento ha sido la Secretaría General Iberoamericana, que lo que ha venido es a representar ese espacio de relaciones, de complicidades que se han generado durante tantos años entre los países iberoamericanos. Podríamos afirmar, aunque no sin vicisitudes, que los países iberoamericanos han venido compartiendo una serie de valores fundados en la defensa de los principios democráticos y el Estado de Derecho, el desarrollo de economías abiertas y el compromiso con el multilateralismo, admitiendo al mismo tiempo que estas tareas no están acabadas
y que es este un espacio diverso con una gama plural de sistemas políticos, económicos y sociales. Sin embargo, está claro para mí que el futuro se desenvolverá en un mundo muy distinto al que hemos vivido hasta ahora y que las políticas que dieron buenos resultados en el pasado no son necesariamente las que necesitamos hacia el futuro. Estamos en un mundo multipolar, con una redistribución muy importante del poder económico y político del occidente al oriente y del norte al sur, donde por primera vez en nuestra historia moderna, los países que serán las economías más grandes del mundo son al mismo tiempo países en desarrollo. Esta doble dimensión exige de ellos importantes responsabilidades en el plano internacional, al mismo tiempo que tienen enormes demandas internas para cubrir las demandas básicas de su población. No olvidemos que los países de renta media, entre los que tenemos a Brasil, a India, China, concentran el 75% de los pobres que todavía tenemos en el mundo. 960 millones de personas pobres en el mundo viven todavía en los países de renta media. Así que por primera vez tenemos esta dualidad entre aquellas economías hoy que serán las más grandes del mundo, donde tienen que jugar ese papel en el nuevo rol que les corresponde, pero al mismo tiempo tendrán que atender por muchísimos años más las tareas que al ser países en desarrollo se requieren. Déjenme darles algunos datos económicos, siendo este un foro económico, y tratando de volver a mis orígenes como economista. Para el 2050, China, Estados Unidos e India representarán el 66% de la producción mundial. En realidad se estima que para esa fecha, 8 países concentrarán el 80% de la producción mundial. Estos son 3, China, India y Estados Unidos. Los otros 5 que siguen en tamaño, 3 de los que siguen son también países en desarrollo. 2 latinoamericanos, México y Brasil. 1 asiático, Indonesia, y los otros 2 que conocemos y que ya están en esa lista, que son Japón y Rusia. 5 países europeos, Alemania, Francia, Estados Unidos, Inglaterra, Italia y España, producirán en conjunto más o menos lo mismo que 4 iberoamericanos. Brasil, México, Argentina y España. Y no es casual que haya escogido España en ambos espacios, tanto en el espacio europeo como en el espacio iberoamericano. La proporción del comercio mundial, que ahora es sur-sur, es el 25% del comercio actualmente. Era solo el 8% en 1980. Ha crecido enormemente en la última década. El comercio norte-sur se ha mantenido, pero el que ha bajado es el comercio norte-norte. Y este fenómeno, esto que hemos escuchado, esta emergencia de estas economías, no se ha hecho en economías cerradas, se ha hecho en economías abiertas. Es un producto de la globalización y de la inversión extranjera directa, lo que es un elemento muy importante a considerar cuando hablamos de los problemas que también enfrentamos conjuntamente en esta escena global. Y para terminar, déjenme terminar con el dato de los cambios que también se están dando en lo social, porque precisamente para esos años, alrededor del 2030, se estima que el 80% de la clase media del mundo vivirá en los países en desarrollo. El 80% de la clase media del mundo vivirá en los países en desarrollo. Eso significa que no solo estamos teniendo una reestructuración de la producción, sino también del consumo y también el aumento de las demandas propias de las clases medias que presionarán los sistemas institucionales y políticos de estos países. Y aquí tenemos un reto común que estamos enfrentando todos, que es de alguna manera lo que se ha llamado el descontento dentro de la democracia, de las clases medias y de los jóvenes, de esa generación joven que es la generación más grande, más educada y más preparada que conoce la historia, y que exige
una nueva generación de políticas, de reformas institucionales y de la política de muchos de nuestros países. Una exigencia de participación y una exigencia de un Estado mejor, un Estado que dé mejores servicios, ya no solo acceso, sino que es una clase media que está pidiendo, y ahí el espacio de cohesión social, precisamente, vicepresidenta, que usted mencionaba, está pidiendo no solo acceso a la educación, a la salud, está pidiendo salud de calidad, está pidiendo educación de calidad, está pidiendo más transparencia en el gobierno y por lo tanto, siendo además un sector que tiene más voz, está haciendo oír su voz. Entonces, estamos, y por eso también la renovación de la que hablábamos, en un mundo que si bien está más globalizado, también puede tender y ha tendido en alguna manera a cierta fragmentación. Como dicen ahora se habla de que estamos en una geografía variable. Ese es el eufemismo que usamos. Y con ello, con muchas más incertidumbres, muy imprevisible y abierto a muchas sorpresas, con nuevos riesgos geopolíticos, con enormes retos, como decía antes, en términos de los problemas globales que requieren de un esfuerzo colectivo a nivel internacional. Pongo como ejemplo el tema de las negociaciones en la OMC, que no han logrado llegar a un acuerdo y por lo tanto han producido un montón de acuerdos de comercio. Un dato que comparto con ustedes es que de los 35 países de América Latina y el Caribe, si sumamos el Caribe, se han suscrito 75 acuerdos de libre comercio. Algo menos de la mitad entre los mismos países de América Latina y el Caribe, pero que representan en su comercio solo el 20% del total. Pero tenemos esto que se ha llamado la olla de espagueti, ¿verdad? Donde tenemos una serie de acuerdos de comercio fragmentados precisamente porque no hemos sido capaces de hacer un acuerdo global. Pero entonces, y volvamos a lo nuestro, esto plantea con toda crudeza el dilema entre regionalismo y multilateralismo que enfrenta el sistema económico mundial. Y nos preguntamos cómo afectará esto las relaciones que tenemos entre los países iberoamericanos, entre Europa y América Latina. Estamos ante la discusión de megacuerdos como el transatlántico o como el transpacífico, que incluye el norte y el sur. ¿Cómo nos afectará esto a nosotros? América es el único continente que tiene salida al Océano Atlántico y al Océano Pacífico. No es un dato menor en este nuevo mundo que se está configurando, pues esto le permite a América Latina participar en estos dos grandes bloques de comercio e inversión. Sin embargo, no creo que América Latina deba fundirse en el mundo globalizado licuando sus activos históricos. Muy por el contrario, creo firmemente que la integración en estos megaespacios se debe llevar adelante desde la reafirmación de su identidad cultural. Por este motivo me parece fundamental fortalecer el espacio iberoamericano, donde donde no debemos actuar como dos bloques, sino como una comunidad de países y un espacio, como bien decía usted, vicepresidenta, de mayor cooperación, y donde hemos construido muchos activos en lo cultural, lo científico-tecnológico, los recursos humanos y también, y este va a ser mi énfasis en lo que sigue, un denso tejido empresarial iberoamericano donde a la internalización de las empresas españolas y portuguesas que empezó a recorrer su camino en los años 90, se sumó durante los primeros años del 2000 la emergencia de las multilatinas. Nos toca ahora la tarea de integrar mucho más a este tejido a las pequeñas y medianas empresas. El número de empresas españolas en América Latina, ustedes saben, es muy alto. Actualmente se ubica en más de 2.500, muy fuertemente en México, Brasil, Argentina y Chile, pero también en Colombia, Perú y Venezuela. En el caso de Portugal, mucho en Brasil, y se verifica que las multilatinas han saltado hacia Europa como internacionalización hacia el resto del mundo. Si bien no existen datos definitivos sobre este fenómeno, con la información parcial disponible, podemos afirmar que la península ibérica, como conjunto, es el lugar que registra el mayor número de instalación de sedes corporativas de multilatinas, después de la cual se ubican Gran Bretaña, Bélgica y Alemania.
No hay duda que lo cultural y las lenguas compartidas son una importante explicación de esta tendencia de las empresas multilatinas para entrar al continente europeo vía España y Portugal. América Latina, como sabemos, pues como bien se decía y decía yo inicialmente, tiene importantes fortalezas con respecto al pasado. Tiene un crecimiento más sostenido, si bien no a los niveles asiáticos, y una buena macroeconomía que mostró gran resiliencia ante el embate de la crisis financiera. Si bien estos resultados han sido ayudados por lo que se ha llamado el ciclo chino, que ahora se está estabilizando, y no podemos negar que, por supuesto, el precio de las materias primas ha sido un elemento muy importante, y si bien estamos llegando de alguna manera al fin de ese ciclo chino, no esperamos que haya un gran embate o una crisis macroeconómica en la región debido a ello. Ya no es cierto, como decía antes, que cuando Wall Street estornuda, a la región le da pulmonía. Sin embargo, si bien hemos hecho las tareas en muchas de estas áreas, hay tareas pendientes. Y yo creo que en estas tareas pendientes, precisamente en este espacio económico y empresarial y de la innovación, creo que lo iberoamericano tiene un gran aporte que dar. ¿Cuál es la revolución que nos falta? Si bien hemos hecho la tarea a nivel macroeconómico, todavía falta hacer la tarea al nivel de la microeconomía, o sea, de la productividad, ligada a la infraestructura, pero también a la productividad de los factores a nivel de la empresa. Necesitamos mejorar la inserción en las cadenas de valor, más encadenamientos, educación, ciencia y tecnología y valor agregado. Y aquí tenemos retos comunes con ustedes. Pero también es muy importante aquí el papel que puede jugar España y Europa en esta agenda para América Latina. Y déjeme decir que aquí con un papel distinto a China. Porque si bien China seguirá siendo muy importante para la región en términos de su crecimiento, a China exportamos materias primas e importamos bienes manufacturados de bajo nivel tecnológico. China tiene 3 apuestas grandes en la región, como digo, muy importantes, pero que son solo una parte de lo que necesitamos para un crecimiento sostenido hacia futuro. La apuesta de los alimentos, la apuesta de las materias primas y la apuesta de las infraestructuras. Y aquí menciono un estudio que hizo el Banco Mundial, donde compara el caso de China en América Latina con el caso de Japón en el sudeste asiático. Y hace la diferencia que esta inserción de China con América Latina, en esta inserción no se visualizan las externalidades tecnológicas de conocimiento y productivas que Japón generó a partir de los 60s en su relación con los tigres asiáticos y que les permitió converger a los niveles del PIB per cápita con los países desarrollados. Japón tenía un fuerte componente de intercambio intraindustrial con los tigres asiáticos, lo que no se verifica todavía en la conexión que mantiene América Latina con China. Así que aunque sin duda, como dije, China seguirá jugando un papel importante en el crecimiento de América Latina, la pregunta es si nuestro intercambio en el espacio iberoamericano y con Europa podrá promover la diversificación productiva y jugar un papel como jugó la inversión extranjera directa japonesa en Asia, cuando una de sus características distintivas, como dije antes, fue este comercio intraindustrial, pero también el uso extensivo de pequeñas y medianas empresas que proveían componentes a las grandes empresas, permitiendo un potentísimo desarrollo de cadenas globales de valor. La gran pregunta para la región es cómo avanzar hacia economías con estructuras productivas diversificadas y con sectores de alto contenido tecnológico. Esa respuesta no la vamos a encontrar en este momento en el Asia, esa es una respuesta que vamos a encontrar mucho más en el espacio iberoamericano y en el espacio europeo. Por eso la comunidad iberoamericana ofrece un camino sólido y ya desbrozado para la diversificación geográfica y productiva. La colaboración entre las empresas del espacio iberoamericano de uno y otro lado del Atlántico es la mejor opción para desarrollar una estrategia que añada valor agregado, incluyendo a las cadenas de recursos naturales, integre a las pequeñas y medianas empresas en cadenas de valor global
y compita incorporando más ciencia, tecnología e innovación, y que desarrolle grupos empresariales para prestar servicios en lo que la proximidad y la afinidad cultural ofrecen enormes ventajas comparativas. España y Portugal ofrecen talento y empresas exportadoras que conocen los mercados y quieren ampliar sus mercados en América Latina. América Latina tiene mucho que ofrecer también, no solo a través de las multilatinas, sino donde muchas empresas medianas de la península ibérica y América Latina pueden juntas conseguir la integración en estas cadenas de valor global. Este es un elemento fundamental para lograr un crecimiento dinámico e incluyente, como lo es dentro de nuestras prioridades como Secretaría General, el espacio cultural y de cohesión social que nos es propio. Es esta, pues, una agenda ambiciosa, pero al mismo tiempo concreta. Tengo la convicción de que en medio de esta gran transferencia de poder entre bloques y en un mundo multipolar, más difícil de gestionar, el espacio iberoamericano juega un papel importante en el desarrollo de las nuevas estrategias de integración de América Latina en la economía mundial y es un factor de estabilidad y progreso para los espacios de ambas orillas del Atlántico. Corresponde a la Conferencia Iberoamericana en esta nueva etapa liderar y fortalecer este papel del espacio iberoamericano. Quisiera solicitar con todos ustedes hoy aquí su apoyo y confianza para esta tarea. Muchísimas gracias. Muchas gracias, vicepresidenta, por su presentación. Muchas gracias, doña Rebeca. Pues empezamos con las preguntas. Hay muchas, como cabía esperar. Se ha dicho que la cumbre iberoamericana y la propia SEGIP estaban tocadas en declive por la profusión de cumbres parciales en la zona, por ausencias significativas de jefes de Estado y por la dificultad en sacar adelante programas importantes y de hacerles visibles, como usted misma ha apuntado en su intervención. Amparo Contreras le pregunta si cree que cambiará esto con el liderazgo de la próxima cumbre en México por parte de Su Majestad el Rey Felipe VI, que ha desplegado en los últimos años una presencia activa e inteligente en América Latina. ¿Cree que el nuevo rey de España puede significar un revulsivo, un impulso especial para la cumbre? Jesús García Becerril, de la agencia EFE, le pregunta cómo piensa revitalizar las cumbres. Sí, vamos una a una. Todas Cuando juntas. las ponen todas juntas uno puede escoger. No. Bueno, con respecto a la cumbre en México, en primer lugar, la cumbre en México va a ser la última cumbre anual que tengamos. Después de México, vamos a tener la cumbre cada 2 años. Y efectivamente esto tiene algún sentido, es un reto en sí mismo, pero tiene sentido porque los presidentes hoy iberoamericanos se reúnen en muchos espacios y no pueden andar pues, de cumbre en cumbre. Y la idea sería que la cumbre iberoamericana sea un año y la cumbre Europa-América Latina sea al año siguiente. En el medio se reunirían los ministros de Relaciones Exteriores. A mí me parece una buena decisión que se tomó en Panamá y efectivamente creo que la cumbre en México va a ser una cumbre que va a marcar la renovación de la Conferencia Iberoamericana. En primer lugar, yo creo que va a ser una cumbre mucho más dinámica, el formato va a ser un formato muchísimo más ágil, va a ser una cumbre más concreta, con productos mucho más específicos. Esperemos que no sea una declaración como una declaración de 240 artículos o cosas así que vemos a menudo y por lo tanto que podamos tener productos que podamos efectivamente comunicar fácilmente al público que estará juzgando los beneficios de la cumbre. Y no tengo ninguna duda de que el rey Felipe VI será un factor muy importante dentro de este espacio de renovación iberoamericana, como lo dije en mi discurso. Ha estado yendo desde 1996 a todas las tomas de posesión en América Latina, conoce a los actores, conoce a la región, tiene la sensibilidad necesaria para entender la pluralidad que tenemos dentro de la región. Yo creo que tenemos realmente un gran activo en el rey Felipe VI. ¿Y cómo pienso
renovar, ¿fue la ADF? Sí, relanzar las cumbres. Bueno, yo lo que creo es que no podemos hacer de todo, tenemos que tener nuestras prioridades muy claras. Yo creo que hay tres prioridades claramente que se han establecido. Es el espacio cultural, que obviamente es natural al espacio iberoamericano, el espacio del conocimiento, porque obviamente el tema de la educación es un tema que está altamente ligado a este espacio y que también es un espacio natural para la Conferencia Iberoamericana, y está el tema de la cohesión social y, como hablaba, de esta relación que tenemos en el espacio empresarial, que no lo tiene ninguna otra forma de integración en la región. O sea, realmente la relación tan dinámica que se tiene, el tejido empresarial que se ha construido durante estos años, no lo tiene ninguna otra forma de integración que tengamos en la región. Y por lo tanto, estos son tres espacios privilegiados de la Conferencia Iberoamericana, en la cual yo creo que hay que profundizar, que hay que trabajar, que no hay que perderse en tratar de hacer miles de cosas, que en la medida en que nos mantengamos focalizados en estos tres aspectos que son realmente una contribución a la región iberoamericana, pues tendremos mucho más éxito que si tratamos de expandirnos hacia montones de temas en los cuales pues nuestro valor agregado pues será menor. Yo, tal vez déjeme decir aquí que yo me comprometí con la región a visitar todos los países antes de instalarme en Madrid, así que he vivido en un avión en las últimas semanas, y me he encontrado en la región con una apertura muy grande a este discurso, a esta valoración del espacio iberoamericano. Hay una gran apertura por parte de todos los países, me he encontrado una bienvenida muy calurosa a estas ideas. La región entiende que la relación que vamos a tener entre los países de la comunidad iberoamericana hoy en día es una relación más simétrica, más horizontal que la que tuvimos antes, y que tienen que asumir más responsabilidades dentro de ese espacio, y también entienden que en el espacio cultural, en el espacio educativo y en el espacio empresarial no hay competencia con lo que puede ofrecer el espacio iberoamericano. Y estas son áreas fundamentales, no son áreas marginales. Yo realmente creo que el aporte cultural es una columna vertebral de lo que nos articula en el espacio iberoamericano. Así que yo realmente tengo mucho optimismo, me he encontrado con una gran recepción y por lo tanto tengo mucha esperanza de que de México en adelante pues efectivamente tendremos un gran dinamismo y una gran renovación de la conferencia. Mercedes Ruiz Jiménez, presidenta de la Coordinadora de ONGDs, dice: ¿cuál sería, desde su visión, el papel de las organizaciones sociales iberoamericanas que pueden jugar en el marco de la SEGIP, y cuál sería su contribución diferenciada respecto a otros actores? ¿Qué cauces de participación se van a promover para las OSC? Sí, tendremos un encuentro cívico dentro del Foro Iberoamericano que se hará anterior a la cumbre, donde precisamente las decisiones y propuestas del foro serán pasadas a la cumbre de presidentes para su consideración. Así que hay una relación bastante directa entre el foro cívico y las propuestas que llevaremos a los presidentes. Pero también debo decir que hay una discusión sobre de cómo se debe organizar el Estado para poder tener una apertura hacia la relación con la sociedad civil y con las organizaciones civiles. Y esa es otra parte que en realidad anteriormente no se había trabajado, y por lo tanto se está haciendo toda una red de países interesados en este tema que están en este momento compartiendo experiencias de cómo están organizando de distinta manera el Estado para poder tener un diálogo mucho más efectivo y más constructivo con la sociedad civil. Yo no quiero pecar de clientelista aquí, por lo tanto déjenme decir que a mí me parece que lo que necesitamos de la sociedad civil no es solo una actitud defensiva, sino una actitud propositiva.
lo que necesitamos es construir soluciones hacia el futuro. Y por lo tanto a mí me parece que en eso vamos a basar nosotros el Foro Cívico. ¿Cuáles son las propuestas que vienen efectivamente de la sociedad civil en la construcción del espacio iberoamericano en los temas concretos que tendrá la cumbre, que son cultura, educación e innovación? O sea, si nos enfocamos en ello, y hay efectivamente una gran innovación social en la región iberoamericana en estos temas, yo creo que podríamos llevar propuestas mucho más concretas a la cumbre de presidentes que vengan del Foro Cívico y del diálogo cívico que estamos organizando. Le preguntan también si se enfrenta a usted, si se está enfrentando a una reducción de recursos y aportaciones de España y de Portugal a la Secretaría General Iberoamericana que le estén obligando a una reestructuración y a una reducción de personal. Buena pregunta. Aquí está el secretario de Cooperación de España y yo tengo que decir que España me ha dado todo el apoyo con respecto a los recursos para la cumbre iberoamericana. En realidad lo que estamos enfrentando no es una reducción de personal, pero sí una redistribución, porque no podemos tener todo el personal en Madrid. Tenemos 19 países que están fuera de España y por lo tanto en América Latina, y por lo tanto de lo que se trata es de tener una organización más ágil, más flexible, más eficaz, y eso va a implicar una reestructuración de la Secretaría General. Y a eso es a lo que estamos enfrentados ahora. No es un problema de recursos, porque efectivamente en Panamá se tomó la decisión de cambiar la proporción del financiamiento de la Secretaría General Iberoamericana del 70-30, que era 70% España, 30% los países restantes, 70%, perdón, la península ibérica, 30% los países restantes, a una distribución 60-40. En mayo, en la reunión que tuvimos con todos los países, llegamos, creo, a una fórmula de entendimiento que espero podamos acordar ahora en julio, que nos va a llevar en esa dirección, y durante este periodo España ha ofrecido todo el apoyo para ejercer la gradualidad que sea necesaria para llegar a esa nueva distribución de cuotas. Por lo tanto, realmente de España he recibido pues, todo el apoyo que he pedido, y los países latinoamericanos están dispuestos a ir a una redistribución de cuotas, porque uno no puede tener una relación más simétrica y más horizontal si no asume también más responsabilidades dentro del espacio iberoamericano. Así que yo más bien a eso le doy, es una cosa que he heredado, pero que aplaudo porque me parece que es ir en la dirección correcta. Le propongo hacer un viaje a América Latina, usted que lo hace en los dos sentidos con mucha frecuencia. Nos vamos a Venezuela de la mano de Luis Centeno, que le pregunta si es usted optimista en cuanto al diálogo entre el Gobierno y la oposición de Venezuela y si, en su opinión, tendrá solución a corto plazo la profunda crisis que vive ese país, con protestas que en 4 meses se han cobrado 42 muertes, más de 800 heridos y casi 3.000 detenidos. ¿Será realmente efectivo, en su opinión, el papel como mediadores de UNASUR y del Vaticano? Bueno, eso es más un comentario que una pregunta, ¿no es cierto? Pero aquí está el embajador de Venezuela. Muchas gracias, embajador, por estar aquí. Yo sí soy optimista, pero quiero aprovechar esta pregunta para decir que una de las cosas que la Secretaría General Iberoamericana no tiene, y yo he sido muy clara en eso, es que no tiene mandato político. El mandato político lo tiene la cumbre de presidentes. Los presidentes pueden hablar de lo que ellos quieran, pero la Secretaría General Iberoamericana, como secretaría, pues no tiene un mandato político. Entonces, por lo tanto, nosotros no estamos realmente involucrados en ese diálogo. Pero yo creo que la participación de UNASUR y la participación del Vaticano van a dar buenos resultados en el futuro. Tengo razones para creer eso, pero me parece que esa es una pregunta que más bien podríamos dirigir también al embajador de Venezuela aquí presente. Le hemos invitado a que venga aquí, o sea que lo hará seguramente con mucho gusto. Luisa Ventura le pregunta cuál es su pronóstico acerca de las negociaciones entre el Gobierno y las dos guerrillas de Colombia. Ya me va a contestar lo mismo, ¿no? Está el embajador de Colombia también. Yo hago votos por la paz en Colombia. Me parece que la gente ha votado
ha votado de esa manera muy claramente, y yo creo que es la opción más clara que se ha visto en Colombia para alcanzar la paz en muchísimos años. Así que yo hago votos porque efectivamente se puedan concluir las negociaciones, pero como digo, de ahí habrá que seguir los procesos que se están dando al interior de Colombia. Arturo García Ardura le pregunta qué iniciativas o políticas concretas y con qué objetivos a corto y medio plazo deberían favorecer a los jóvenes en la agenda de la Cumbre Iberoamericana, que se va a celebrar en Veracruz, como ya se ha dicho, en octubre. ¿No está aumentando la gravedad de la participación de los jóvenes en la delincuencia organizada? Acabamos de tener precisamente una reunión con representantes de los ministerios de juventud, con ministros de juventud y encargados de juventud en los países de la región. Fue una reunión muy rica, muy llena de sugerencias y de proyectos hacia el futuro. A mí me parece que sí es una preocupación en la región latinoamericana el tema de la delincuencia y el tema del crimen organizado, especialmente para aquellos jóvenes que no están incorporados ni en la educación ni en el trabajo. Si no están contenidos ni en el ámbito educativo ni en el ámbito laboral, pues obviamente son presa fácil de organizaciones fuera de la ley. Pero lo que me parece equivocado es equiparar la juventud latinoamericana o iberoamericana con el tema de la delincuencia y de la inseguridad. Porque si bien tenemos un grupo muy amplio, como dije antes, un 25% de jóvenes que no están incorporados ni a la educación ni al trabajo, lo cierto es que tenemos un 75% de jóvenes que son el sector de jóvenes más preparado que alguna vez haya tenido esta región, y que lo que están es ávidos de una oportunidad. Y a mí me parece que en este momento, precisamente, la gran tarea es cómo vamos a hacer que las capacidades o esa inversión que hemos hecho en educación, que son los jóvenes que tenemos hoy en día, cómo esas capacidades se encuentran con las oportunidades. Y precisamente todo el tema cultural, todo el tema de las pequeñas y medianas empresas, todo el tema de la innovación y el emprendedurismo, son precisamente las cosas que deberíamos estar construyendo para darle una salida a las oportunidades que esos jóvenes están buscando. Una de las cosas que hemos hablado en el espacio empresarial es precisamente que la conferencia iberoamericana podría hacer un gran aporte si puede efectivamente tener programas que permitan una mucha mayor movilidad laboral y educativa entre los jóvenes de la región iberoamericana. Yo creo que ahí estaríamos haciendo nosotros también una gran contribución. Así que mi respuesta es sí. Debemos estar preocupados por una oferta elástica, de jóvenes que puedan irse a la parte ilegal de la economía y de la sociedad, pero la verdad es que tenemos muchos más jóvenes que no están ahí, que están buscando una oportunidad y que están preparados para poder mejorar la productividad y entrar por la corriente principal de la sociedad. Y me parece que ahí deberíamos también fijar mucho más nuestros esfuerzos. Carlos Junco le pregunta si tienen remedio, en su opinión, los altos niveles de desigualdad que afectan a una buena parte de los países, incluso en aquellos que son gobernados por partidos de izquierda. Sí. La desigualdad sin duda es un problema global. Ha aumentado la desigualdad entre países y la desigualdad al interior de los países, a pesar de que ha bajado la pobreza enormemente en todas las regiones del mundo. Pero déjenme decir que la única región del mundo donde no solo ha bajado la pobreza, sino también la desigualdad, es en América Latina. Y por lo tanto, a mí me parece que tenemos hoy mucho más experiencia y mucho más optimismo de que la pobreza, de que la desigualdad no es un destino, sino que es algo con lo que podemos lidiar con políticas públicas activas y con economías crecientes que permitan una sociedad más incluyente. Por lo tanto, la desigualdad creo que es un problema, creo que es un gran reto para la región,
porque a pesar de que hemos bajado la desigualdad, seguimos siendo una región, una de las regiones más desiguales del mundo, pero al mismo tiempo tenemos hoy mucho más elementos para poder hacer eso exitosamente que lo que teníamos en el pasado. Y por eso yo dije, lo que hemos hecho hasta ahora ha resultado, ha tenido grandes resultados, pero hacia futuro lo que hemos hecho hasta ahora no es suficiente. Y no es suficiente porque de lo que se va a tratar para poder bajar la desigualdad en el futuro va a ser efectivamente la calidad, especialmente de la educación terciaria y de la educación universitaria, para poder ligarnos al tema de la ciencia y tecnología, de la mejora de productividad y de la innovación. Y este es el tema de la cumbre, y no ha sido escogido por casualidad, ha sido escogido precisamente porque es esa relación la que nos va a llevar a economías más dinámicas, pero al mismo tiempo a economías más incluyentes. Sara Angulo le pregunta cómo debería erradicarse la lacra de la violencia de género en Iberoamérica, teniendo en cuenta que en muchos de esos países hay una cierta justificación cultural, un cierto consentimiento. ¿Cómo promover una auténtica integración de la mujer en la comunidad iberoamericana? Bueno, déjeme decirle que me parece fantástica la pregunta, solo que no estoy de acuerdo con decir que en estos países en especial. Este es un problema que tenemos en el mundo entero, porque la violencia de género no es una violencia que vemos solo en los países pobres o en los sectores pobres, la vemos transversalmente en todo el globo. Y en América Latina el tema de la violencia de género es un tema que tenemos que enfrentar con valentía. Casi todos los países de la región tienen hoy una mucha mejor legislación que lo que teníamos hace 10 años y por lo tanto tenemos más instrumentos para enfrentar la violencia de género. Pero a mí me parece que no solo podemos enfrentar la violencia de género por la vía penal, yo creo que tenemos que enfrentarla por la vía cultural, como bien sugiere la pregunta. Y por lo tanto, cambiar los estereotipos, cambiarlos desde la escuela, desde los contenidos educativos y mostrar mucha más intolerancia de la sociedad hacia la violencia de género. Porque la verdad es que todavía, a pesar de las leyes, nos encontramos con que no existe un estigma social de la magnitud que uno esperaría con respecto a la violencia de género. Y por lo tanto, tenemos que hacer mucho más ahí. Yo estoy convencida de que el carácter del siglo XXI va a estar determinado por cuánto podamos caminar hacia la equidad de género, porque la violencia de género está basada en diferencias de poder, que es el poder de poder efectivamente violentar físicamente, psicológicamente, patrimonialmente a las mujeres. Y por lo tanto tenemos que lograr más equidad y tenemos que lograr menos violencia al mismo tiempo. Son dos caras de la misma moneda, no son temas separados. Y por lo tanto todavía nos quedará mucho que caminar. Pero Iberoamérica, y no hablo solo de Latinoamérica, Iberoamérica es una de las regiones que ha hecho mucho más en este tema y creo, desgraciadamente, que nos faltará mucho más por hacer. Constantino Ferrer le pregunta si la SEGIP va a poner un énfasis mayor en la Agenda Global para el Desarrollo post-2015 en el triángulo lucha contra la pobreza, el desarrollo y la sostenibilidad ambiental. Sí, yo creo que es muy importante la voz de la región en la discusión de la Agenda post-2015, especialmente por el tema de los países de renta media, porque efectivamente la Agenda post-2015 y del desarrollo sostenible es una agenda que va a implicar con mucha mayor fuerza la voz de los países de renta media, donde no solo estamos hablando de erradicar la pobreza extrema, sino que estamos hablando de las cosas que usted me preguntó anteriormente. Estamos hablando de los temas de desigualdad, estamos hablando de los temas de juventud, estamos hablando de los temas de género. Hay que reconocer que los Objetivos de Desarrollo del Milenio no incorporaron con fuerza ni el tema de las desigualdades, ni el tema de género, ni el tema ambiental
cómo tendrá que ser incorporado en la agenda post-2015. En el espacio de cohesión social, yo espero que la región iberoamericana lleve una voz muy firme y muy constructiva a la discusión que se estará dando de aquí a septiembre del 2015, que es cuando se tomará la decisión por parte de los líderes del mundo con respecto a la nueva agenda. Susana de la Sierra, directora general del Instituto de Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, dice: el programa Ibermedia de financiación y apoyo a la cinematografía en Iberoamérica es hoy una historia de éxito. Ha contribuido al fomento de las producciones, pero también al desarrollo de las cinematografías nacionales de todos los países de la región, incrementando su desarrollo cultural y social. ¿Qué actuaciones contempla para fortalecer el espacio cultural iberoamericano y, en particular, el impulso de programas culturales como Ibermedia? Bueno, Ibermedia es una historia de éxito que yo no sé cuántos de ustedes habían oído hablar de Ibermedia aquí. Ibermedia ha financiado 1.600 películas en Iberoamérica. Y de ellas, varias han ganado premios muy importantes, precisamente apoyados por Ibermedia. Hablábamos, señor embajador, el otro día que una película venezolana ganó el Goya el año pasado aquí, financiado por Ibermedia. Parte del problema de Ibermedia es que lo saben solo aquellos que han participado en el programa. La mayoría de los que estamos aquí, que tenemos alguna idea de lo que pasa en el ámbito iberoamericano, no sabíamos de su éxito. Así que programas como Ibermedia, no solo en su visibilidad, sino en su continuidad, serán definitivamente una prioridad de la Secretaría General Iberoamericana. Los programas en el área cultural que tenemos, que son Ibermedia, Iberescena, Iberorquesta, Ibermúsica, que han dado tanto precisamente a la región en términos de la construcción cultural, tienen que ser prioridades muy claras y muy concretas de la conferencia. Guillermo Ponce, de Afromadrid, dice: la 12ª Cumbre Iberoamericana declaró el decenio de los afrodescendientes. ¿Cuál será su programa para los afrodescendientes, que son más del 40% de la población en Iberoamérica? Yolanda Atance, de Afrohispanos, dice: ¿qué parte del presupuesto de la SEGIP va a ser asignada a los negros y afrodescendientes en nuestro país y qué programas están preparando? Bueno, en realidad la Secretaría General Iberoamericana ha sido uno de los principales impulsores del programa de afrodescendientes en la región de América Latina. Ahora, yo voy a actuar como los ministros de Hacienda. En este momento fortaleceré la caja única. Después veremos cuál es la asignación de los recursos. Así que no voy a contestar a la pregunta de cuánto vamos a dedicar en porcentaje al programa de afrodescendientes. Acuérdense que yo estuve en el Ministerio de Hacienda, así que me he enfrentado a esta pregunta en otros ámbitos también. Pero a mí me parece que lo más importante del programa de afrodescendientes es que podamos tener la colaboración de los países en términos de la construcción de ese programa. Y aquí la participación de Brasil, de Colombia, de Ecuador, que son los países que tienen la mayor población afrodescendiente de la región, se convierte en un elemento fundamental. Una de las cosas buenas que se han construido en el espacio iberoamericano es que la modalidad de cooperación es una modalidad que permite efectivamente un gran adueñamiento, ¿se diría? ¿Cómo se dice? Apoderamiento. Sí, o sea, nos pueden dar una palabra que podamos usar, eso es lo que están comentando, claro. Pero hay un gran empoderamiento, adueñamiento, apropiación. Gracias. Una gran apropiación. Bueno, hay una gran apropiación por los países de los propios programas, porque son ellos los que los gestionan. Entonces tenemos que lograr una mucha mayor apropiación del tema de afrodescendientes por parte de los países que tienen la mayor población afrodescendiente de la región. Pues la última pregunta la hace Luis Castro. Dice: ¿ha dejado usted la ONU con el sentimiento de no haberse logrado un suficiente desarrollo de los Objetivos del Milenio, programa del que usted fue responsable como adjunta a la Secretaría General de Naciones Unidas? ¿No cree que todavía es necesaria una mayor implicación de los Estados, en particular en algunos de los colectivos y objetivos, perdón? Miren, yo creo que los Objetivos de Desarrollo del Milenio es una de las grandes historias de éxito que ha tenido
el espacio internacional. Porque si bien no se han cumplido todos los objetivos de desarrollo del milenio, sí se ha logrado caminar mucho más colectivamente hacia ellos. Se redujo la pobreza extrema a la mitad. Se logró llegar a las metas que teníamos en agua y en asentamientos urbanos. Se ha caminado hacia la universalización de la educación primaria y la equidad de niñas y niños en su acceso a la educación primaria, y podría lograrse para el 2015. Así que si bien no se han logrado todos los objetivos, lo cierto es que ha sido una fuerza muy positiva para poder efectivamente lograr cosas que son esenciales para la convivencia humana en este globo. Los objetivos que están rezagados tienen que ver precisamente, José Luis, con el género. La mortalidad materna, que es uno de los objetivos más rezagados en los objetivos de desarrollo del milenio, y la mortalidad infantil. Por lo tanto, lo que habrá que hacer en el nuevo marco es fortalecer aquellos elementos que hoy sabemos por la experiencia que son necesarias precisamente para tener un desarrollo mucho más acelerado. Déjeme decir una cosa aquí, y es que yo me he propuesto, y lo decía con los jóvenes precisamente en Veracruz, comenzar por contar las buenas noticias y no solo las malas noticias cuando hablamos de la cooperación internacional y cuando hablamos de los objetivos que tenemos todos como humanidad. Porque ustedes saben que yo me he dado cuenta que siempre hablamos de las cosas que faltan por hacer y no hablamos de las cosas que hemos hecho, y por lo tanto los jóvenes no creen que nada es posible de hacer. Porque si uno no cree que la acción que uno hace va a poder traer un efecto positivo, impactando positivamente la realidad, pues a mí me parece que ese es el mayor desmovilizador social del mundo. Y lo cierto es que como humanidad hemos logrado muchísimo desde que se decidieron los objetivos de desarrollo del milenio en el 2000. Falta camino por recorrer, pero si no creemos que es posible recorrerlo, pues no podremos movilizar la voluntad de la ciudadanía global para poder lograrlo. Y a mí me parece que cuando solo nos dedicamos a decir, no se lograron todos en todos los países al mismo tiempo. Bueno, yo creo que realmente las utopías son para caminar hacia ellas, no porque logremos siempre concretarlas en una generación. Y los objetivos del milenio hicieron esa contribución, y estoy convencida que la discusión sobre el nuevo marco global hará una gran contribución a la agenda de desarrollo del mundo. Muchas gracias. Despedirá el acto en nombre de las entidades que hacen posible este foro don Enrique de Porres, el doctor de Porres, consejero delegado de la Organización Médica ASISA. Buenos días. En nombre de los patrocinadores, quiero en primer lugar agradecer a Rebecca Greenspan las facilidades que ha dado a los organizadores para estar esta mañana con nosotros. Por lo que nos ha comentado nuestra vicepresidenta, ya sabemos que es una personalidad conocida y reconocida en el mundo iberoamericano y que, por lo tanto, cuenta con los consensos suficientes para tratar de llevar adelante ese proceso de renovación que haga visibles los avances que se producen en ese ámbito. Desde el punto de vista del compromiso institucional de nuestro país, yo creo que también es evidente, porque lo ha dicho recientemente en el día de su proclamación nuestro rey, el compromiso de nuestras instituciones desde la lealtad y la generosidad con todos los proyectos que se puedan desarrollar en el ámbito iberoamericano. Desde la vertiente de los sentimientos, ya sabe que cuenta con la comprensión y el afecto de la sociedad española. A todos ustedes, muchas gracias por su presencia.